les voy a dar algo. Bien, se está grabando ya. Primero les voy a decir algo sobre el curso. El curso en sí de fisiopatología, más que fisiopatología, debería llamarse Fisiología 3, ya que se habla, no voy a decir lo mismo que Fisiología 1 y 2, porque en esos, bueno, porque fisiopatología la lleva un semestre y fisiología en sí lo llevó un año entero, así que no vas a hablar con tanta profundidad, no sé, la afinidad de receptores, que dice tal molécula, que cuál tiene afinidad, que qué tipo de molécula es. No vas a hablar de tal profundidad, pero sí te va a hacer un recuerdo de toda la fisiología en general del cuerpo. Y de hecho, los exámenes que toman es en base a eso. Ya, eso es un punto. El otro punto es que en sí el curso de fisiopatología se lleva diario, es todos los días tienes una clase teórica, plin, 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 plin a diario. Así que te digo eso porque vamos a hablar ahora de los exámenes, los cuisecitos. Los cuisecitos que toman son, por ejemplo, esta semana hablaste de aparato, no sé, aparato respiratorio, se me ocurre. Acabas toda la parte de aparato respiratorio y plim, te toman tu quiz. Acabas toda la parte de aparato cardiovascular, plim, te toman tu quiz. Entonces terminas cada aparato y te toman un quiz, de acerca de todo lo que has hablado. ¿Por qué te digo eso? Porque cada semana vas a tener un quiz de todo un aparato o de cada sistema. Entonces, puedes tú hacer dos cosas. O simplemente estudias las diapositivas y estarías estudiando simplemente para el quiz y posteriormente para tu examen, porque te han hecho lo mismo. O estudias para aprender y sacas y compras tu libro, lo adquieres por PDF, la forma que tú lo veas conveniente, o en la forma en la que se te acomode más. Y estudias a conciencia, que pues no te hablo de profundizar profundo, no sé, ser especialista en una semana en todo cardiovascular y salir cardiólogo, pero leer un poquito más que el resto puede ser, te doy esa opción, pero si lo que tú quieres simplemente, no me importa, solo quiero aprobar este curso y quiero sacar una nota decente, aprobatoria buena, léete las diapositivas. No te estoy diciendo que no, que te vas a engañar, que, porque es de hecho lo mismo en fisiología, como te estoy diciendo, pero ahí están, como lo solemos llamar, las fijas, ¿no? No las antifijas, las fijas. Ese es el punto en el que te quería decir. Ahora, creo que eso es todo lo del curso, porque no sé si habrán cambiado de coordinador. En la vez que yo llevé, mi promoción llevó este curso, fue con la coordinadora de curso, la doctora, no me acuerdo su nombre, pero esa doctora es reumatóloga, te hace las clases de infectología y de reumatología. Y es un poco desordenada porque el esquema que te acabo de decir de termina un aparato, ponte ya infectología, que son 2 clases, 3 clases creo, y te toman un quiz, por el tiempo y la disposición de la coordinadora, la doctora, Nadia creo que se llama, no me acuerdo. Y como es desorganizado, no sé si ella, no voy a insultar, no voy a hacer ni un objetivo, pero es un poco desorganizado por el tiempo, que si hoy día planean el quiz, tú estás con ansiedad, pero se anula para la siguiente semana o para mañana, es normal, no te vas a asustar, no te van a anular. Si es que se te puede acumular, te toman 2 quiz en un día, se te acumulan 2 aparatos, entonces cardiovascular y no sé, nefrología, se me ocurre, y te pueden tomar un quiz de los 2 aparatos si es que se le ha acumulado los quiz o si no tuvo tiempo. Entonces ahí es un detallito para que tomes en cuenta. ¿Por qué te digo todo eso? Porque lo ideal, digo lo ideal porque no siempre se puede cumplir por diferentes circunstancias, es que estudies eh, una clase, estudias la diapositiva o el tema en el libro, 1 horita. No te digo que leas toda la tarde, solo 1 horita es suficiente. Ya, entonces todo eso es con respecto al curso y a la coordinación del curso en sí, de los doctores. Ahora, pero ¿cómo es o cómo yo estudio? ¿Para qué voy a estudiar fisiopatología? ¿O me conviene o no me conviene leer más acerca de este curso? Mira, lo usual, lo que hemos aprendido hasta tercer, cuarto año quizás es leer desde la causa, desde la etiología, desde el porqué, ver los mecanismos y quizás por ahí, en caso de Guyton, sí te menciona algunas patologías,
ver cómo estas alteraciones van a producir manifestaciones, sea en el paciente de forma subjetiva, que es lo que se llama síntomas, o algo en lo que yo puedo apreciarlo objetivamente, o sea, lo puedo cuantificar o cualificar, como lo quiera decir, pero objetivamente, que son los signos. Entonces, y todo eso te va a dar un cuadro clínico. Se me ocurre. Hoy día amaneciste con ganas, no sé. Hoy día viste el Doctor House y no sé, Good Doctor y apareció una patología. Se me ocurre de una mujer que tenía testículos y tú descubres que es el síndrome de intolerancia a los andrógenos. Entonces tú vas a tu librito y buscas, ¿no? Su síndrome de intolerancia a los andrógenos, vas buscando. Entonces, lo que te digo con eso es que tú vas desde la causa y vas estudiando hacia todo el mecanismo y las manifestaciones posibles que se pueden ocurrir. Pero lamentable y tristemente, cuando tú vas a ir a semiología, que es de hecho el curso que te sigue después de llevar microparásito, microfisiopata y pato, no va a ser así. No vas a encontrar, no sé, este paciente vino con cardiopatía isquémica, vino con hipertensión, vino con, no sé, diabetes u otras patologías muy conocidas. Ya no te va a venir así. Te va a venir el paciente con dolor, con, no sé, cansancio, que no tiene hambre, que su boca huele mal, que le duele el vientre, ni siquiera te dice nada, me duele, te dice. ¿Ya? Entonces, cuando sucede eso, es lo que tú has leído, que es lo que te hablé en un inicio, eso es leer una horita más al día, te puede quizás funcionar en el sentido de que cuando tú estás estudiando fisiopatología, para solamente las diapos, solamente lees eso. Pero ves en tu libro que hay otras causas, ves en tu libro que te dice, esta es la principal causa, la más frecuente. En la clínica es lo que se ve más. Eso te dice el libro. Quizás el doctor sabe, obviamente, pero quizás en la clase por el tiempo no te lo dijo, no te lo mencioné, por el libro está escrito. Entonces, ahí es donde quizás te va a entrar la, el beneficio después, ¿ya? Eso es en caso de lo que, como tú estudias o como se estudia en general, a como tú lo vas a ver o utilizar posteriormente. Sí. De hecho, eso es todo lo que les quería hablar de fisiopatología en el curso, cómo tienen que estudiarlo o cómo se tienen que orientar. A ver, en caso del su cuisecito que les puse unas preguntas básicas sobre, no recuerdo bien qué parte de fisiopatología les puse, pero les puse unas preguntas bien básicas porque son de fisiología, son todo lo que han estudiado en un año enterito, 2 semestres, toda la fisiología y solamente alguna que otra alteración que se puede deducir. Las preguntas suelen ser así. De hecho, para neurología uno pensaría, no, que va a venir, no sé, el cuadro pronóstico, que no sé, eso me han dicho en la clase, pero los doctores en fisiopatología, por lo menos como es el curso de básicas, te lo toma enfocado, te pone como que cuál neurotransmisor o cuál sustancia o cuál compuesto, o se me ocurre cuál receptor, o cosas así, que son cosas de ciencias básicas, no te pone como que la clínica, que las manifestaciones, que eso, así que no te vas a asustar con eso si es que los doctores te lo mencionan, porque la respuesta, si que se te ocurre, porque te estaba mencionando nefrología, cardiología, Juan Diego. La clase de cardiología me lo va a dictar un cardiólogo, sí. La clase de nefrología me lo va a dictar un nefrólogo, sí. La clase de reumatología y infectología me lo va a dictar un especialista, medicina interna usualmente, sí. Sí, entonces, como esos doctores son especialistas, usualmente te mencionan en la misma clase alguna que otra patología y no vas a obsesionarte con esas patologías. Bueno, si te gusta, sí, ¿no? Pero no es necesario para tu examen ni para nada porque el enfoque de todo el curso es básico. Es básico. Por favor, no se van a asustar porque ahora en la parte de fisiopatología y patología es donde entran hartas patologías y se abruman. De hecho, yo cuando iniciaba veía el libro, no, mejor no leo el libro, ¿no? Porque es muchas patologías. Entonces, no se asusten, por favor. Y acá les puse un ejemplo de la fisiopatología, de que les puse de isquemia, ya de que eso es de, bueno, acá es isquemia en general, y abajo te pone síndromes coronarios. Entonces, acá te pone un síndrome coronario. Como tú estudias en el librito, eso está como cardiopatía isquémica.
La cardiopatía isquémica simplemente va a ser una deficiencia del aporte de energía u oxígeno que tú vas a dar a tu corazoncito, eh, en diferencia a lo que tu corazón gasta. No te entiendo, Juan Diego, ¿qué es? Entonces, el síndrome coronario o el síndrome anginoso va a ser simplemente tu corazón traga más de lo que le das alimento. Simplemente es eso. Entonces, Juan Diego, entonces tú tienes que pensar, mira, o sea, todo esto es para pensar. Si tu corazón traga más de lo que tú le das, puede ser por dos causas, ¿sí o no? Puede ser porque es muy tragón mi corazón, no sé, una miocardiopatía hipertrófica quizás, es muy tragón, o es porque le estoy dando poco alimento, pues no es que sea tragón, simplemente le estoy dando poco alimento. Ya, Juan Diego, ¿cuál es el alimento? Es la sangre. Ah, entonces pueden ser dos causas, ¿no? Y de ahí ya se expanden muchas patologías, no sé, como ya te había mencionado, miocardiopatía hipertrófica, cardiopatía isquémica por aterosclerosis, no sé, una vasoconstricción por fármacos, algo congénito, etcétera, etcétera, no sé, una insuficiencia aórtica o son estenosis, o sea, son varias patologías que te orientan. Pero es ahí donde entra la causa, lo que te decía de leer un poquito más. ¿Cuál es la principal causa? ¿Cuál es la más frecuente? ¿Cuál se ve en el 90% de los casos? Acá les puse el síndrome coronario. En caso del síndrome coronario, la principal causa va a ser la placa traumatosa o la placa aterosclerótica. ¿Sí? Esa es la principal causa. Entonces, ahí tú vas leyendo, ves todo el mecanismo que tiene sus 7 pasos fisiopatológicos, que si el macrófago se entra, que oxide el LDL, que forma una placa inflamatoria, que por eso sirven los... Y después esa placa que se estable, bueno, se degrada la fibrina, y se vuelve más delgadita y se forma un coágulo y se tapona todo y ya te da el infarto, el infarto agudo de miocardio, etcétera, etcétera, y vas ahí leyendo todo. Sí, entonces... Es ahí donde entra lo que te puede servir después. Viene tu paciente o viene después en el cuadro clínico y vas ahí utilizando todo lo que ya has leído. Otro ejemplo, a ver, se me ocurre. Eh, ver. Ya. Paciente, anciano, o bueno, una persona anciana se cae, se eleva, bueno, se cae, piernas rojas, y a las 2 horas presenta disnea, bueno, presenta dificultad respiratoria, no puede respirar bien, está que tose y escupe sangre, un dragón se cree, está que escupe así, viene de emergencia, no puedo respirar, estoy botando, tosiendo, vomitando, algo te dicen sangre, ve su pierna está roja, o ¿y qué es pues? Ah, entonces es cuando tú, con tu fisiopatología, tú dices, a ver, si no respiras es algo pulmonar, ¿sí o no? Es algo lógico, a ver, si no respiras es algo pulmonar. Listo. ¿Qué más? Tiene su pierna roja, te dije. Ya puede ser porque se ha golpeado. No, se ha caído. Le preguntas, se ha caído. Ya, muy bien. Es una persona mayor. Tiene una disfunción endotelial que ya es algo fisiológico, fisiopatológico por el mismo envejecimiento. Ah, ya, muy bien, bacán. Tiene antecedente de eso, tiene su pierna. Voy analizando algunas maniobras que ya eso después vas a aprender. Una de Homas, por ejemplo, vas a estar aprendiendo después. Y eso tú después lo aplicas en la semiología que te viene después. Y tú piensas, no sé, veo a oscuro, bueno, escucho su pulmoncito, tiene tercer ruido, hoy pasó un carro ya, tiene tercer ruido, está boteando sangre, tiene dificultad respiratoria. No sé, esto me parece un tromboembolismo pulmonar por su pierna que está roja también como antecedente. Ya, entonces, esas relaciones también en fisiopatología te importan. Y de hecho hay un capítulo enterito en fisiopatología del curso que te hablan del tromboembolismo pulmonar. Y te hablan con qué se asocia, qué es la trombosis venosa profunda, te hablan cuál es su cuadro clínico. De hecho, hasta ahorita me acuerdo que te mencionan, de hecho hay unas placas radiográficas como, no sé, la joroba, hay una joroba típica, que hay un borramiento de la rama bronquial en las placas. Pero cuando eso me va a venir mi examen de fisiopatología, no, no te va a venir eso. Por eso te digo, no te traumes, no te va a venir eso. De hipertensión pulmonar, ¿qué te va a venir? ¿Con qué se puede confundir? Con una crisis de ansiedad. De hecho, esa fue una de las preguntas que vino en el parcial quiz, no recuerdo, ¿ya? Vino sobre con qué enfermedades se puede confundir, ¿no? No te pone con qué signos, que con cuál diferencia. No, 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 no. ¿Te lo dijo el doctor en la clase? Sí, te lo dijo.
pero simplemente te vino sencillo, te vino con qué patologías o qué enfermedades te puedes confundir o te puede hacer parecer que está en la diapositiva, que el doctor te lo menciona, encima te dice, esto puede venir a tu examen, ¿sí? En resumen, todo lo que te estoy diciendo es para que no te asustes, porque los doctores ahora sí te van a mencionar quizás muchos casos, que no sé, hoy día he visto en el hospital esto, que otra enfermedad, y usualmente nosotros íbamos a las teóricas porque ahí lanzan las fijas, ¿no? Entonces uno va a la teórica y escucha todo eso y dice, ahora que estudio, me ha hablado de 20.000 enfermedades y solamente tengo, no sé, esta tarde para estudiar porque tengo quiz 2 veces a la semana y tengo microbiología que me toman quiz 2 veces a la semana, 3 veces a veces. Tengo quiz de parásito, tengo otras cosas. Ahora, ¿qué estudio? Fisiopatología, ¿cuál curso lo dejo a la deriva, no? Por eso te digo, fisiopatología, por lo menos no te asustes, es muy básico, es la fisiología en sí. Y ahora entra un detalle que te voy a mencionar. Y es algo curioso, que no sé si mis compañeros de mi promoción se dieron cuenta, que creo que sí, porque es ya muy rochoso, el hecho de que los quizzes, por lo menos la primera y la segunda unidad, los quizzes, las preguntas que te venían en el quiz, fueron las mismas preguntas que te vinieron en el parcial. O sea, cuando te digo las mismas, no es como que cambió, no sé, es el mismo tema, son de que cambió la pregunta, que puso otra clave, que puso cuál no es. No, no, no. Es la misma. Te vino la misma pregunta, la misma respuesta, y faltaba que te viniera la misma clave en el orden, ¿no? La C, la C, la C. De hecho, fue lo mismo. Eso fue en la primera y segunda unidad. En la tercera unidad, lamentable y tristemente, no te vino así. Sí cambiaron algunas preguntas, pero también fueron muy similares del mismo tema. En la primera y segunda unidad, no sé, la verdad no sé si es porque los doctores no tengan tiempo para hacer el quiz, bueno, para hacer unas diferentes preguntas para el parcial, que del quiz, la verdad no sé, yo no sé, desconozco eso, pero fueron las mismas preguntas, las mismas claves, lo mismo. Y si tú vas a tu quiz, ya jalo mi quiz, ya que no sé, ya jalo mi quiz. Solo acuérdate de las preguntas, y vas a ir a tu parcial y vas a hacer las mismas. Ahora, yo no sé si es que yo, como te decía, en mi coordinadora, que es un poco distraída y todo eso, la vez que me tocó, eh, vaya a ser la misma coordinadora, vaya a pasar lo mismo, pero siempre sigue el mismo esquema de preguntas así orientadas hacia lo que ya se ha estudiado por 3 años: biología celular, histología, fisiología, cosas básicas. No te van a venir los cuadros clínicos, como te está intentando poner, no sé, un tromboembolismo pulmonar. El doctor te lo puede mencionar en la clase, te puede decir, he visto un paciente hoy día que tal, que tal, que tal, que vino así por esta enfermedad, no sé. Haces gastroentero, a ver, te viene el doctor pancreatitis, lo ve todos los días, y ahí te dice, oye, he visto un paciente con pancreatitis, que tal, que tal, que tal, que tal. Y el doctor en la clase lo dice y te menciona, por ejemplo, tiene un signo de Cuyen, que no sé qué, que le he visto, que es muy raro, que yo pensaba que una pancreatitis complicada, que no sé qué, que ya tiene una complicación en 4 semanas. Las mil cosas, ya yo le echo PCR, o sea, las mil cosas que te puede decir el doctor, bacán. Tú le escuchas, no te digo que no hagas oídos sordos, o sea, tú escuchas, bacán, normal, no pasa nada. Pero en tu examen, en tus preguntitas, en tus quiz, en general, en todo tu evaluación continua y parcial, te va a venir lo básico. Te va a venir que cuál citocina, que cuál es la enzima, que eso sí te puede venir, ¿no? Eso no te digo que no, las etiologías. ¿Cuál es la principal causa de pancreatitis? Quizás te viene por ahí una pregunta acerca de eso. Pero no te va a venir, una paciente vino con, no sé, 1.200 de triglicéridos. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es el factor asociado? Que no sé qué, el sexo femenino, 20 años. No, 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 no te va a venir así. Te va a venir que cuál es la enzima, que cuál es la interleucina más asociada a los cuadros de pancreatitis, cuál es la proteína reactiva de fase aguda o los reactivos de fase aguda que sirven mucho. Ni siquiera te viene cuál es el específico, nada, cuál sirve para infección, nada de eso. Hasta venir cuál es el más útil, te va a venir cuál es el más estudiado, que le dicen en clases. Por eso te digo que no te vas a asustar si el doctor, bueno, o en todo caso, claro, doctor, ¿no? Que viene a dar tu clase, te menciona algunas enfermedades, patologías extra, que eso, que el otro, y tú no sabes qué hacer. Simplemente estudia, escucha la clase, lees tu diapositiva. Y claro, todo lo que te digo es en base al simplemente notas, pero como te dije en un inicio, si quieres leer un poquito más, bueno, si quieres saber un poquito más, lees tu PORT,
que es similar a Robbins, ambos están casi similar. Vas a tu Robbins, a tu Port, no sé. McPhee creo que también leían, McPhee, McPhee, no me acuerdo el libro, ya McPhee. También leen, o sea, si quieres aprender un poquito más, ahí está. Si quieres leer cuál es la principal causa, que no sé, quieres leerte un poquito más, puedes hacerlo, pero ya te dije dónde vienen los exámenes o las evaluaciones y qué enfoque toman. Toman lo básico. Entonces, acá te puse un ejemplo de fisiopatología. Isquemia. Te pueden preguntar qué es la isquemia. Normal. Te pueden preguntar necrosis, necrosis irreversible. ¿Qué es la necrosis? ¿Cómo se diferencia la o sea, cosas que ya has visto en biología celular, porque recuerdo ahí a la doctora Ada diciendo la necrosis y la apoptosis, diferencias. Al doctor Saavedra diciendo las diferencias entre necrosis y apoptosis. Entonces, esas mismas preguntas te pueden venir, sí, te pueden venir esas mismas preguntas. Te das cuenta que es como que lo mismo que has visto en fisiología, en biología celular, histología, ya es lo mismo. O sea, no es algo de otro mundo, es lo mismo. Simplemente que te orientan en otro sentido, pues, que cuál es esta enzima o cuál es la más importante en el tema que vas a hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es todo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda acerca del curso, las preguntas que les he mandado, como les dije, son de cosas que has hablado en fisiología, para que vayas así de lleno y a ver. Ya, yo no sé fisiopatología, pero sé fisiología. A ver, con fisiología, ¿cómo respondo esto? Ya, es así el quiz más o menos. Y lo primero que tú deberías estudiar es fisiología. Es lo mismo, como te iba diciendo. Ya, a ver, una consulta, pregunta que tengan jóvenes, muchachos, compañeritos. Estoy de sueño. Am, ya está. Bueno, me dicen por interno tal vez si tendré algún material tal vez por compartir o que quisiera compartir. Yo en lo particular, si bien aún no me encuentro en tercero, creo. Ese curso lo van a llevar en tercero, ¿no? Juan Diego. Sí, ese curso lo llevan en el primer semestre de tercero. Ajá. Ya. Y usted dice que es más pegado a la fisiología que como tal a la patología, ¿no? Eso. Claro, ajá. Ya en general, ya, claro, como tú le decías, también lo dije, es la fisiología, simplemente que lo toman en otro aspecto, pues. Es lo mismo, van a ser fisiología 3 como les dije en un inicio, aunque suene broma, es de hecho eso, solamente que ven dentro de eso, no sé, quizás alguna alteración. Te pongo un ejemplo, a ver, algo que de hecho hay un tema en fisiopatología que hablan, tú en fisiología has visto cómo es la secreción exócrina del páncreas, ¿ya? Tú lo has visto fisiológicamente, has visto qué enzimas actúan, cuál es la principal en el caso del metabolismo de lípidos, aminoácidos, cuál es el principal, ya excelente, has visto todo eso en fisiología. Normal, no hay ningún problema. Solamente que en fisiopatología te dicen, ya, con base a todo eso, ¿qué pasa si se obstruye? Ya, literalmente te dicen eso, ya, ¿qué pasa si se obstruye? Entonces tú piensas y dices, pues, las enzimas que deberían excretarse hacia el torrente, bueno, hacia la vía intraluminal del tubo digestivo, se van a activar fuera de este, entonces van a estar ahí. Entonces, si tienen componentes que van a degradar lípidos de los alimentos, de las proteínas, entonces ya no va a degradar esos alimentos. Va a degradar cosas que estén dentro de esas vías de conducción del páncreas, que eso tú lo has visto en anatomía, en fisiología, y eso solo estás deduciendo. Entonces como no hay alimentos y tampoco tengo ese pH alcalino en el duodeno que lo producen las células ahí con por bicarbonato para neutralización del pH del estómago, como no hay eso, entonces no hay protección. Uno, dos, como no hay ese moco que también protege en esas vías biliares, pancreáticas también,
entonces no se va a proteger, entonces va a degradar. Entonces cuando degrada eso, se va a inflamar. Y si se inflama, bueno, si está inflamando el páncreas, tienes una pancreatitis. Entonces, es lo mismo que has visto en fisiología, en la anatomía, solamente que te alteran algo que lo puedes deducir. O sea, no es como que tienes que memorizarte todo el cuadro clínico, que no sé, la fisiopatología de qué molécula específica, algo. No va tanto así, no va tanto a la patología, las enfermedades como tal, va más a qué pasa si en caso de una modificación de la fisiología. Sí, entonces es lo mismo que la fisiología, son de que pasa algo en eso, y tú ya lo puedes deducir. Ya está, listo, listo. Antes de que se retire, les voy a pasar lo que viene a ser el. Oh. Y bueno, que te siga preguntando en todo caso, ¿ya? Adelante, adelante. Yo la vuelta después el post es. Y acá me pregunta, a ver, ¿quién? A ver, ¿dónde está el mensaje? Ya, no vienen casos clínicos. Mm, como tal, un caso clínico puede venirte, pero la pregunta va a ser mm, lo mismo, una sustancia, quizás una estructura, o quizás el tema en general, ¿no? La paciente tiene tal. ¿Por qué? Porque te da todo el mecanismo. A ver, te pongo un ejemplo, a ver, con respecto a eso, si te vi un caso clínico. Algo, o sea, te viene algo típico, algo conocido, a ver, un infarto de miocardio, le ve el pecho que se irradia, eso, hasta antes de entrar a medicina quizás lo sabíamos por las noticias, por algo, ¿ya? Te viene quizás algo así, algo coloquial, algo normal, que se ve, no, o sea, no tienes que como que ser especialista, ¿no? Para conocer siquiera algo de lo general. Te puede venir quizás un caso clínico así, para que al final te diga cuál es el mecanismo fisiopatológico por el que el corazón deja de llegar sangre adecuadamente. O sea, te viene todo el florazo para que al final te diga eso, ¿no? Entonces, si te vienen los casos clínicos, quizás te puede venir así. Vino un caso clínico en cardiología, no, no vino como tal un caso clínico, pero te dijo, pero una pregunta iba dirigida, paciente con arritmia producida por una malformación o una anomalía genética y produce una miocardiopatía. Ya, wow, me ha asustado una arritmia que yo no he hecho eso. Pero la pregunta iba, ¿cuál es el gen que se afecta? O bueno, ¿cuál es el gen afectado? O bueno, el gen que produce un defecto en los desmosomas que produce la miocardiopatía, ¿de qué tipo? Que te lo dijo en la clase. O sea, te puede venir un caso clínico, pero no te va a venir para diagnosticar como tal. Te va a dar quizás ya el diagnóstico y simplemente tú tienes que analizar la fisiología y fisiopatología. ¿Qué molécula? ¿Cuál es alterado? ¿Cuál es el mecanismo? No, no te va a venir diagnosticar como tal. Ya serían malazos si te vienen eso, pero no ha venido, por lo menos que yo recuerdo, no ha venido. Así que te vienen casos clínicos, pero para ver la fisiopatología básica, no para diagnosticar otro aspecto. Ya me preguntas de la dificultad. En caso de la dificultad, eh, ya es como tú lo veas, porque es como si yo te fuera a comparar cuál es más difícil, nefrología o aparato cardiovascular. Si tú eres, o bueno, si te gusta más nefro, vas a leerlo más y se te va a parecer más fácil, pues. Y si lees más cardio, si te gusta cardio, se te va a parecer más fácil. Porque cada quiz o cada unidad que toman son diferentes aparatos y sistemas. Entonces, pero el nivel de preguntas como tal, te podría decir que quizás el tercero, porque es en el que más varían las preguntas, y haces neuro, que neuro suele ser un poquito más complicado a los otros aparatos, y creo que se te junta con gastro, me parece, no recuerdo bien. Y gastro también son varios temas. Entonces quizás la tercera unidad te vienen preguntas un poco más difíciles, pero no por el hecho de que sean preguntas más difíciles, sino por el mismo tema, por el mismo aparato que vas a tocar. Es como en anatomía, s- la mayoría dice que es lo más complicado en neuroanatomía y están ahí tramados y enfocados. Y es el hecho del tema, no es por las preguntas, porque las preguntas van a tener el mismo enfoque, lo estructural, la anatomía, ubicación, referencias, que cuál es la vía, cuál no, pero va a ser el tema en sí, quizás un poco menos, más complicado de acordarte, estudiarlo, tener un esquema claro. Pero el nivel de preguntas yo creo que no. No, no es que sea más difícil, sino es el tema. Porque haces neuro al último, la última unidad.
Listo. Am, ya habiendo completado sus preguntas, en todo caso, vamos a mandar el post-test. Si tuvieran después alguna pregunta del post-test, nuestro compañero aún se va a quedar. ¿Gustas hacer la resolución de tus preguntas también, Juan Diego? ¿O lo dejamos Ay, nomás? así que, ya, si les parece, sí, normal. No me acuerdo bien las preguntas que mandé, pero a ver. mm, a ver, dice ya. Ya, bien. Les daremos 7 minutitos, 8 minutitos, ¿está bien? ¿Les parece 8 minutos? O sus 10 minutos. 10 minutos ya. 10 minutitos. Nos vemos a las 20:47 en todo caso. ¿Listo?
Ya creo que todos ya han terminado, ¿no? De responder su quiz. ¿O no? Sí, acá revisando ya, ya parece que la gran mayoría, los algunos que faltan ya no están ya en la reunión, así que creo que ya podrías comenzar. Ya, a ver. La primera pregunta, no sé si está en orden, pero la primera pregunta, ¿qué es lo más importante en fisiopatología? Pues claro, muchachos, estudiar la psicología, no la fisiología, ya eso, ya. La fisiolo- la fisiopatología se puede entender de mejor forma como el puente entre, bueno, si vas a estudiar las alteraciones de la fisiología, es su manifestación clínica, que es la clínica médica. Un paciente, les puse casos, por eso me preguntaron creo los casos. Un paciente de 65 años con antecedente de hipertensión arterial presenta disnea progresiva, edema en miembros inferiores, exámenes se encuentra ingurgitación yugular y crépitos pulmonares. ¿Cuál es el mecanismo, lo que les dije, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal responsable del edema periférico de los miembros? Bueno, el edema periférico. O sea, tengo un florazo de cuadro clínico y no te dice diagnostícame. Ah, ¿qué es eso? Insuficiencia cardíaca. O sea, no te dice eso, te dice cuál es el mecanismo fisiopatológico. A ver, si tiene hipertensión arterial, disnea progresiva y edema. ¿Por qué se pueden producir los edemas? Tú sabes que el equilibrio, eso es fisiología, tú sabes que el equilibrio entre la extravasación de líquidos y el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos pueden ser por tres causas. O es que estás botando con mucha fuerza el líquido, o hay mucha presión hidrostática dentro del líquido, bueno, dentro del vaso sanguíneo. Uno, dos, o la fuerza que se está oponiendo es muy débil, es demasiado débil, y eso, aunque expliques la mínima fuerza, como es muy débil afuera, bueno, lo botas nomás. Dos causas. La tercera es que la presión oncótica, o sea, de las proteínas, es deficiente, esa es otra causa. Pero aquí se le pregunta, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico principal responsable del edema periférico en este paciente? Edema en miembros inferiores, disnea progresiva, hipertensión arterial, ingurgitación yugular y crépitos. A ver, todo eso no te dice nada de proteínas, ¿no? Entonces va descartando proteínas. O puede ser una de las causas, que es lo que te dije, que haya muy poca fuerza afuera que se oponga, o es que tú estás votando con mucha fuerza. Lo usual es que sea lo segundo que te decía, que hay mucha fuerza adentro que está votando. Y eso puede ser por dos causas. O puede ser que la fuerza sea el propio corazón que le está botando con mucha fuerza, o puede ser que haya mucho líquido dentro que también aplica una fuerza, porque ¿cuál es la fórmula de la presión? La fórmula de la presión es la fuerza ejercida sobre un área, ¿no? Eso es física, eso es de academia. La fuerza ejercida sobre un área es la presión, ya. También por eso puede ejercer una presión. Eso también enseñé en fisiología, pues, si no, física, fisiología. Disminución de la presión oncótica. Puede ser una causa, pero no te habla nada de eso, nada de proteínas. Aumento de la presión hidrostática, bueno, es lo que dijimos, ¿no? Por el propio volumen. La C que dice es disminución de la permeabilidad vascular. También puede ser, pero no te dice nada de la... O sea, la disminución de la permeabilidad vascular es cuando la pared que vas a ejercer una fuerza que es los vasos sanguíneos tiene más permeabilidad, tiene más agujeros, está más dilatado, etcétera, etcétera, etcétera. No te dice nada de eso. Aumento de la presión osmótica intersticial, eso es justo la presión que te decía de afuera, pero si aumenta eso, se opone, entonces hay más fuerza que se opone, eso es lo contrario. Disminución de la presión arterial, bueno, podría haber un aumento excesivo, pero es raro. Entonces lo que te queda es el aumento de la presión hidrostática. Sí, todo. Y eso es fisiología, mira, hasta con física sale de la academia, lo que has aprendido en la academia física, ya con eso sale. La segunda pregunta, bueno, la tercera, cuarta creo. Una mujer de 28 años consulta por poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Es lo que te decía, eso es típico, las 3P, 5P creo que son de la diabetes, ¿no? Exámenes en glucosa plasmática 320 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico que puede explicar la poliuria en este paciente? Ya, muchachitos, eso, si mal no recuerdo, está en tu práctica, en el capítulo del Guyton, que es la en fisiología. Al final, cuando te dice equilibrio de glucosa, te da un umbral de la glucosa, 180. Cuando pasa de 180, ya no se reabsorbe. Entonces, si tienes 220, se sigue quedando en la orina. Y eso va a jalar agua. Eso tú lo sabes por justamente la presión coloidosmótica, los coloides
de los iones, de los cationes, bueno, de todas las partículas en general tienen una presión. Eso se calcula, eso tú lo has aprendido en bioquímica, en química médica, eso tú lo has aprendido con la ecuación de Van Hoff. Sí, 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 ¿te acuerdas? Que cuando la sacarosa, bueno, cuando otros compuestos, el cloruro de sodio se disocia en dos partículas, tiene doble presión oncótica, o sea, tú te acuerdas de eso, ¿verdad? Eso es química médica, mira, ni siquiera es fisiología, es química médica. Ya bueno. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico que explica la poliuria en este paciente? Aumento de la secreción de aldosterona. No te habla nada del sistema renina-angiotensina aldosterona, que lo has visto en fisiología. B, incremento de la presión oncótica plasmática, lo mismo, no te habla de proteínas. C, diuresis osmótica secundaria a la glucosuria. Claro, eso está textual en tu Guyton. D, disminución de la filtración glomerular. No, porque disminución de la filtración. De hecho, habría un aumento en la filtración para que botes más líquido. Y aumento de la secreción de la ADH. Bueno, si habría aumentos de secreción en la ADH, habría, bueno, no orinarías tanto, habría una antidiuresis, porque es aumentada. Entonces, como no hay eso, se contradice, porque te dice que tienes glucospoliuria, o sea, estás orinando en bastante cantidad. Entonces, lo único que te queda, y eso lo sacaste con química médica, con fisiología, o sea, te das cuenta que no necesitas como que estudiarte como tal. La otra, a ver, hemorragia, no, paciente de 30 años sufre una hemorragia aguda tras un accidente de tránsito. Inicialmente su presión arterial disminuye, ya, pero minutos después el organismo activa mecanismos compensatorios para mantener la perfusión en órganos vitales, ya. ¿Cuál es el mecanismo, no, cuál es el principal mecanismo fisiopatológico inmediato que explica esta compensación? A ver, si te dice que tuvo una hemorragia ya sabes que la hemorragia no es la salida por un orificio, bueno, es la salida de sangre, se extravasa la sangre aguda tras un accidente de tránsito, ya. Inicialmente su presión arterial disminuye. ¿Por qué disminuye la presión arterial? ¿Por qué se determina la presión arterial? Gasto cardíaco por resistencia periférica. ¿Y por qué se determina el gasto cardíaco? Eso tú lo haces por fisiología. ¿Por qué se determina el gasto cardíaco? Volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Ah, ya. Entonces, o puede estar disminuido el corazón, o puede estar disminuido el volumen, o puede estar, bueno, disminuido la resistencia vascular periférica, una hipotensión. Entonces, pero te dice que tiene hemorragia, una pérdida de sangre. Y la sangre es volumen. Entonces, ¿cuál es el principal mecanismo fisiopatológico que explica? Después vemos las claves. Ah, disminución de la actividad del sistema nervioso simpático. Bueno, el sistema nervioso simpático también lo has hecho en fisio, que hace vasoconstricción, entonces, no, no, no. B, liberación de la insulina por el páncreas. Bueno, no sé qué tiene que ver la insulina. C, activación del sistema nervioso simpático con vasoconstricción. Bueno, es lo que te decía, ¿no? Vasoconstricción. Porque si estás perdiendo volumen, estás perdiendo presión, ¿qué quieres? Si ya no puedes cambiar volumen, es que tu corazón trabaje más rápido, aumentar la frecuencia cardíaca y que y que la resistencia vascular periférica aumente. ¿Y eso cómo lo haces con vasoconstricción? Eso es por la ley bueno, la fórmula de Poussoulier. Sí, eso te acuerdas de física también, ¿no? En la academia. De la relación entre radio, longitud y radio, longitud y el diámetro de la varilla por donde va a pasar los electrones. Es de física, ¿te acuerdas, no, muchachito? Joven, compañero. Eso es física. Y D, disminución de la frecuencia cardíaca. No, es lo que dijimos, no debe haber un aumento. E, aumento de la filtración glomerular. No, no tiene nada que ver. Entonces ahí está. Las preguntas, como te iba diciendo, son orientadas a fisiología, a lo que ya has visto, histología, química médica, que por ahí te meten un poco de bioquímica quizás para gastrointestinal, pero no son diagnósticos como tal, no son que tienes que tratamiento, que pronóstico, no, 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 no. Sí, alguna pregunta con respecto a las preguntas que ya hemos hablado. Listo. En todo caso, esto vendría a ser la parte final. Vamos a dar unas cuantas pautas más y ya con eso nos despedimos, ¿ya? Primero, muchas gracias al ponente por darse el tiempito, por hacernos la ponencia. Segundo, muchas gracias a ustedes, ya que si tampoco no hay asistentes, tampoco podemos dejarles la ponencia. Y tercero, un favorcito, un favor. ¿Podrían accionar? ¿Podrían
mandar sus aplausos, sus corazones, no importa risitas o festejando, eso nos ayuda bastante. Si quieres, dale anti-like o dale sorprendido en todo caso, ¿ya? Muchas gracias. Les agradecería que sigan, que sigan, dando que sigan mandando sus reacciones ya. Una vez más, por favor. Ya, bueno, no grabo tan mierda. Ya está, ya está ya. Eh, Muchas gracias en todo caso, ¿ya? Muchas gracias por asistir. Con esto detenemos la grabación